¿Qué tal? Este video es un tanto especial porque se trata de un artículo que encontré que escribe Fidel Castro, le ha dado últimamente ya retirado, aparentemente retirado de la política en Cuba, que todos sabemos que no es verdad, le ha dado por escribir en una serie de artículos que se llaman Reflexiones y me encontré este, que se llama El gigante de las siete leguas, y es particularmente especial para los mexicanos porque habla sobre el libro de Andrés Manuel López Obrador, La mafia que se adueñó de México, y el 2012, en el que hace un análisis de lo que él interpreta sobre este libro del peje, pero además el artículo está dividido en dos partes. Esta primera parte es ese análisis sobre el libro y la segunda parte es mucho más interesante todavía porque habla sobre los hechos que ocurrieron en el caso Ahumada. Debemos recordar que Ahumada se refugió en Cuba después de que se desató todo aquello de los videoescándalos y resulta que él hace un análisis de lo que pasó y lo expone. Particularmente a mí Fidel Castro me da la impresión de no ser todo lo coherente que aparenta ser, porque hay muchas cosas de él que no tienen lógica y no debemos olvidar nosotros que sigue siendo un dictador. Pero sí tiene autoridad como para hablar de este tipo de temas porque es un hombre muy culto, es una persona sumamente inteligente. Yo voy a leer el artículo, lo dividí de acuerdo a los colores azul y rojo. El azul son las cosas que dice Fidel a título personal y el rojo son las cosas que escribe, eh, que cita textualmente de Andrés Manuel en su libro. Entonces vamos a empezar a leerlo. El gigante de las siete leguas, 12 de agosto 2010. Lo supe por Aristóteles, el más famoso filósofo de la historia del hombre. El ser humano es capaz de acciones maravillosas o de las peores iniquidades. Su asombrosa inteligencia es capaz de usar las leyes inalterables de la naturaleza para hacer el bien o el mal. Con mucho menor experiencia que la que hoy poseo, en los días en que se gestaba nuestra lucha armada en las montañas de Cuba, en la gran nación mexicana, donde cualquier cubano vio siempre algo propio, vivimos un fugaz pero inolvidable periodo en que todas las maravillas se reúnen en un rincón de la tierra. No tendría forma ni palabras para describir mis impresiones como lo hizo un mexicano que, no en balde, es la persona de más autoridad para hablar de la tragedia de ese país, ya que fue electo gobernador del importantísimo distrito electoral de la Ciudad de México, capital de la República, y en las pasadas elecciones del 2006 fue el candidato de la coalición por el bien de todos. Se presentó a las elecciones y ganó la mayoría de los votos frente al candidato del PAN, mas el imperio no le permitió asumir el mando. Qué interesante lo que dice Fidel. Yo conocía, como otros dirigentes políticos, cómo Washington había elaborado las ideas del neoliberalismo que vendió a los países de América Latina y el resto de los países del tercer mundo como la quinta esencia de la democracia política y el desarrollo económico. Pero nunca tuve una idea tan nítida de la forma con que el imperio utilizaba esa doctrina para destrozar y devorar las riquezas de un importantísimo país, rico en recursos naturales y hogar de un pueblo heroico que tuvo cultura propia desde antes de la era precristiana, hace más de 2000 años. Andrés Manuel López Obrador, una persona, y vean esto, con la que nunca hablé ni sostuve con él relación de amistad. Aquí hago un paréntesis. Recuerden que una de las grandes mentiras que los hijos de puta de la derecha siempre han dicho es que Fidel y Chávez son amigos de López Obrador, cosa que no es verdad. Sigo. Es el autor de un pequeño volumen que acaba de ser editado, a quien agradezco la brillante exposición que hace de lo que está sucediendo en ese hermano país. Su título es La mafia que se adueñó de México y el 2012. Llegó a mis manos hace 4 días, el 7 de agosto, en horas de la tarde, después que regresé de mi reunión con los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Lo leí con enorme interés. Describe la forma en que Estados Unidos devora a dentelladas un país hermano de este hemisferio.
al que ya una vez arrebató más del 50% de su territorio, las mayores minas de oro con altísima ley y la riqueza petrolera explotada intensamente durante más de un siglo, de la que se extraen todavía casi 3 millones de barriles diarios. Omito la referencia a su enorme extracción de gas por ignorar los datos. En el capítulo 1 explica el extrañísimo fenómeno de que en México haya desaparecido el ferrocarril, que fue creado en tiempos de Benito Juárez, cuando se inició el primer tramo de Ciudad México a Veracruz. Durante la administración de Porfirio Díaz se extendió en más de 20.000 kilómetros, esfuerzo que con posterioridad la Revolución Mexicana amplió considerablemente. Hoy existe un ferrocarril que va de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa. En un abrir y cerrar de ojos los tecnócratas acabaron con la ilusión de los liberales del siglo XIX, que veían en la comunicación por ferrocarril la vía idónea para hacer progresar a México, relata el libro de Obrador. La llegada de Fox, recuerden que el rojo es cita textual del libro de López Obrador, la llegada de Fox a la presidencia de la República solo sirvió para recomponer el viejo régimen y continuar con la misma corrupción. En realidad se trató del sexenio del gatopardismo, esa maniobra en que, en apariencia, todo cambia para que todo siga igual. Fox, desde antes de que tomara posesión de la presidencia, se subordinó a los organismos financieros internacionales y obviamente continuó sirviendo a los potentados del país. Es más, no solo mantuvo inalterable la política económica, sino que se apoyó en el mismo grupo de tecnócratas que venían actuando desde la época de Salinas. Algunas páginas más adelante, el autor señala: hoy día casi todas las instituciones bancarias pertenecen a extranjeros, no otorgan créditos para fomentar el desarrollo del país, invierten en valores gubernamentales, cobran las tasas de interés más altas del mundo, obtienen ganancias fabulosas y son fuente fundamental de traslado de recursos a sus matrices en España, Estados Unidos e Inglaterra. Con Fox se siguieron entregando los bienes del pueblo y de la nación a particulares nacionales y extranjeros. Con Fox se extendió sin límites la entrega del territorio nacional para la explotación del oro, la plata y el cobre. Se modificó la ley minera por otorgar concesiones únicas en exploración y explotación con vigencia de 50 años y con la posibilidad de prorrogarse. Hasta diciembre de 2008 se había concesionado 24.816.396 hectáreas, 12% del territorio nacional, equivalente a la extensión del estado de Chihuahua, el más grande del país. Si esto, hago otro paréntesis, si esto no es regresar a la era del porfiriato, no sé qué carajo sea. Dice Fidel, algo verdaderamente asombroso y sorprendente, a él le asombra, incluso para los que tienen la peor opinión del neoliberalismo, como el mismo Fidel, son los datos que ofrece López Obrador en la parte final del capítulo 1 de su libro. Durante el gobierno de Fox, afirma, en 2005 durante el foxismo se volvió a modificar la ley de impuestos sobre la renta para de nuevo conceder el 100% de los beneficios a las grandes corporaciones. Para comprender mejor lo que significa, tengamos presente que en 2008, según cifras oficiales, 400 grandes monopolios que obtuvieron ingresos por 5 billones de pesos, según cifras oficiales, más de la mitad del Producto Interno Bruto de ese año, solo pagaron 1.7% del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, el famoso IETU. Adicionalmente, durante el gobierno de Fox, fue cuando más devoluciones de impuestos se realizaron a favor de los llamados grandes contribuyentes, y como es obvio, tanto los gobiernos del PRI como los del PAN han querido justificar esta canonjía fiscal con la falacia del fomento a la inversión. Nada más que si esto fuese cierto, en los últimos 27 años habríamos tenido crecimiento económico y no la parálisis que ha prevalecido. Asimismo, se puede demostrar que las devoluciones de impuestos son superiores al incremento de la inversión privada solo en el periodo 2001-2005, mientras que la inversión privada se incrementó en 279.000 millones de pesos, las devoluciones de impuestos alcanzaron 604.000 millones, o sea, más del doble. Está tan oficializada, dice Andrés Manuel,
Está tan oficializada la corrupción en la cúpula del poder que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el famoso IFAI, resolvió mantener en secreto por 12 años, hasta 2019, los nombres de las empresas que en 2005 resultaron beneficiadas por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, con la devolución multimillonaria de impuestos. ¿Por qué será? Y dice, perdón, y dice Fidel, esas fueron las palabras que pronunció exactamente Carlos Ahumada cuando lo arrestamos en Cuba por violación de nuestras leyes. López Obrador las conoce porque le enviamos el acta junto al deportado Carlos Ahumada el 28 de abril de 2004. Quiere decir que Fidel Castro entregó a López Obrador un documento en el que se citaba lo que el propio Ahumada en el año 2004 había dicho, y eran exactamente estas palabras. Está tan oficializada la corrupción en la cúpula del poder y está hablando del beneficio que tendrían estas empresas. Supongo que uno de los beneficiados tendría que haber sido él por esa resolución de mantener en secreto por 12 años las empresas que se beneficiaron por la devolución de impuestos multimillonaria. Qué poca madre. Y dice Fidel, el hecho constituyó sin duda, escuchemos, leamos cómo lo califica él. El hecho constituyó sin duda la estafa política más grande de la historia de América. Hay algunos puntos más que aclararé con tal precisión. En el propio capítulo 1, bajo el título Los Amos de México, López Obrador escribe, durante el tiempo que fui jefe de gobierno de la Ciudad de México 2000-2005, conocí a casi todos los integrantes de esta élite. Y luego hace una reflexión Fidel. La opinión de López Obrador sobre Carlos Slim también la comparto. Yo también lo conocí, me visitó siempre cuando fui a México y una vez me visitó en Cuba. Me obsequió un televisor, lo más moderno entonces, que conservé en mi casa hasta hace apenas un año. No lo hizo con intención de sobornarme, no le pedí nunca tampoco favor alguno, a pesar de ser el más rico de todos, con una fortuna que supera los 60.000 millones de dólares, es un hombre inteligente, que conoce todos los secretos de las bolsas y mecanismos del sistema capitalista, por supuesto, ¿no? Habría multimillonarios con Salinas, sin Salinas, con Fox o sin Fox, aunque desde luego nunca tanto como lo fue bajo la mafia que se adueñó de México. Esto, a ver, entendamos, el mismo Fidel está haciéndonos ver que desde su perspectiva, él cree que realmente hay una mafia que se adueñó de México. Está retomando las palabras del título de Obrador y las está pronunciando él mismo. López Obrador los va incluyendo en su libro e identificando el poder de la mafia que se adueñó del país. El capítulo 2 lo titula Abandono, corrupción y pobreza. Señala el Producto Interno Bruto de los países del mundo en el periodo 82-2009. Con admiración se refiere al de China, 10.1. Es más, dice en párrafo aparte el PIB en el 2009. Señala que, por si fuese poco, ese año México ocupó en esta materia el último lugar entre todos los países del continente americano. Y aunque parezca increíble, estuvimos por debajo de Haití. Señores panistas, si esto no es un argumento sólido para no volver a darles el voto a estos hijos de puta, yo no encuentro qué argumento sólido les serviría a ustedes para despertar. Continúo. Los tecnócratas han actuado como fundamentalistas, no solo acataron la ortodoxia de los organismos financieros internacionales, sino que convirtieron en ideología sus recomendaciones. El México rural ha sido el más afectado con las llamadas políticas neoliberales. El abandono del campo es dramático. Todavía recuerdo que Pedro Aspe, secretario de Hacienda del gobierno de Salinas, se ufanaba diciendo que no tenía importancia el fenómeno de el fomento de las actividades productivas del sector agropecuario, porque en un mundo globalizado, así piensan los priistas,
era más económico comprar en el extranjero lo que consumíamos. Así piensan los priistas. El conjunto de políticas neoliberales aplicadas al campo ha originado un grave rezago productivo del sector agropecuario en relación con el crecimiento de la población. Del trienio 80-82 al de 2007-2009, el PIB agropecuario, forestal y pesquero por habitante se redujo en 15.2%. En otras palabras, en tanto la producción total de alimentos avanzó a un ritmo anual de 1.5%, la población del país creció en el periodo de referencia a una tasa de 1.7% anual. Pues por eso tenemos que importar alimentos. O sea, aquí está la explicación. Por eso no somos un país autosuficiente. Crecemos más en población de una manera geométrica, mientras que los alimentos están creciendo de una manera aritmética. A partir de 1996, la producción de petróleo siguió en aumento hasta llegar en el 2004 a la cifra récord de 231.145.000 barriles. Entre 96 y 2004, las exportaciones de crudo se elevaron de 563 a 683 millones de barriles al año. Este incremento coincidió con la sobreexplotación del complejo Cantarell, que de 2000 a 2004 incrementó su producción de 47 a 61% de la producción nacional, convirtiéndose en el campo petrolero de mayor rendimiento en la historia del mundo. ¡Wow! Mientras la extracción de petróleo iba en aumento, las reservas probadas registraron una estrepitosa disminución. En 1982, estas eran de 48.300 millones de barriles. Sin embargo, en el 2009 cayeron a 10.000 millones. Solo durante el gobierno de Vicente Fox Quesada se consumió una tercera parte de las reservas probadas de petróleo en México. Y yo pregunto, ¿dónde está reflejado toda esa enorme suma de dinero que tantos miles de millones de barriles de petróleo generó para el país? ¿Ustedes la ven? Yo no. Todo se lo han robado. Todo se lo han robado. También esta absurda política tecnocrática produjo estragos en la refinación, el gas y la petroquímica. A las empresas vinculadas a estas actividades se les privó de recursos para su expansión y modernización. Desde 1979 no se construye una nueva refinería en el país. Esto se ha cansado de repetirlo Andrés Manuel y parece que la gente está sorda, parece que los priistas, los que votan por el PRI, los que votan por el PAN, no lo escuchan. 1979, más de 30 años que no se construye una refinería en el país. Recientemente, por nuestro movimiento, dice Andrés Manuel, Calderón se vio obligado a decir que haría una. Sin embargo, han pasado 2 años desde que lo anunció y todavía no pegan un ladrillo, ni pegarán. Y al mismo tiempo se estableció como precio de referencia el asignado en Estados Unidos, que es lo más caro del mundo. Por esta causa, nos hemos convertido en importadores de gas. Nosotros, un país tan rico en gas. En el caso de la petroquímica, ante la falta de inversión y el abandono, lo único que se ha hecho es reducir las pérdidas de los complejos petroquímicos mediante la suspensión de líneas de producción. Las grandes corporaciones empresariales y financieras han optado por confiscar a Pemex todos sus ingresos. De 2000 a 2009, esta empresa registró ventas acumuladas por 8 billones 841 mil millones de pesos y pagó impuestos por 6 billones 185 mil millones de pesos, es decir, el equivalente al 70% de sus ventas. La inversión pública directa en Pemex, sin incluir deuda, fue de 437 mil millones de pesos, cifra que representa el 5% de sus ventas totales. Es decir, que de lo que esta gran empresa produce, solamente se invierte en la misma empresa el 5%. Lo demás, pues ya escuchamos, se va en pagar. Ay, es increíble. Como es lógico, a partir de la adopción de la política neoliberal, se vinculó estrechamente el sector energético con los intereses externos. En este periodo
se alejó más la posibilidad de integrarlo y utilizarlo como palanca de desarrollo nacional, y todos los gobiernos neoliberales han mantenido la idea y el propósito de privatizar tanto la industria eléctrica como la industria petrolera. Por eso desaparecieron a luz y fuerza del centro. No aceptamos ninguna ocupación a nuestro territorio. México debe seguir siendo un país libre, independiente y soberano. No queremos convertirnos en colonia. En esa ocasión terminé recordándoles lo que una vez dijo el general Lázaro Cárdenas del Río: gobierno o individuo que entrega los recursos nacionales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Sin embargo, en estos tiempos, desgraciadamente, puede más la corrupción que el patriotismo. Uno de los negocios más jugosos en beneficio de funcionarios y contratistas ha sido la compra de gas a empresas extranjeras. Por esta razón, a los tecnócratas nunca les ha importado realmente ni extraer el gas que hay en México, ni evitar que se desperdicie. Este dato es escalofriante. México es el país petrolero que más gas quema a la atmósfera. Lo desperdiciamos y preferimos, porque es negocio para estos cabrones, preferimos importarlo, comprarlo al extranjero. Un aplauso, gracias señores del PAN, gracias señores del PRI. En estos días, lo que más preocupa a la gente es la falta de trabajo. El desempleo es alarmante, el rezago ha ido creciendo de manera exponencial. Se calcula que cada año ingresan al mercado de trabajo 1 millón de jóvenes, y los nuevos puestos que se han venido creando en la economía formal no satisfacen siquiera 25% de la demanda. Aún, los que han podido conservar su empleo tienen ingresos que no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable. En un reporte de investigación de enero de 2010, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM sostiene que 17.776.000 personas que reciben menos de 2 salarios mínimos y representan 41% de la población económicamente activa perciben ingresos que no les permiten adquirir una canasta alimentaria recomendable, considerando aspectos nutritivos, culturales y económicos. En cuanto a la educación, el rezago es impresionante. La población de 15 años o más, sin primaria completa, alcanza 34% y el analfabetismo es de 9.46%, pero en estados con mayor grado de marginación como Oaxaca, Guerrero y Chiapas llega a ser hasta de 23%. En México, solo 2 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la educación superior. El 20%, tan solo el 20%. La UNESCO ha establecido como parámetro de referencia para este nivel entre 40 y 50%. Quiere decir que estamos un 30, cuando menos un 30% abajo. En febrero de 2010, el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, informó que esto es a mí lo que me parece, ay Dios mío, de todas las desgracias que vive México, esta es una de las que me parece más terrible. De los 115.736 estudiantes que presentaron examen de ingreso, solo fueron seleccionados 10.350, el 8.9%. En los últimos 20 años, como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del Estado, la matrícula de escuelas privadas creció de 16 a 37%. Claro, si ahora ya es más negocio para estos cabrones poner escuelas privadas. Esto, por ahí en algunos videos anteriores, y yo lo he comentado, esto nos está llevando a que en algún momento ocurra lo que está pasando en Chile. Estamos llegando a niveles en los que va a ser imposible estudiar en una escuela pública, gratuita. Vamos a tener que pagar para que se eduquen nuestros hijos. No va a haber escuelas gratuitas. En el capítulo 3, López Obrador reafirma: la oligarquía, la mafia del poder, se sintió amenazada y no le importó echar abajo lo poco que se había construido para establecer la democracia en México. El tiempo y la realidad han demostrado que el fraude causó un daño inmenso, lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política. Hoy, 9 de marzo de 2009,
aquí en Tamazula, Durango, donde nació el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria. Terminó el recorrido por los 2038 termino el recorrido por los 2038 municipios del régimen de partido que existen en el país. Ahora solo me faltan los 418 municipios indígenas de usos y costumbres del estado de Oaxaca que visitaré en el último cuatrimestre de este año. Durante 430 días transitamos 148.173 kilómetros de caminos pavimentados y de terracería para llegar a los pueblos más apartados de México. Es notoria la carencia de infraestructuras y servicios básicos en los municipios. De los 2038 que visité, 108 no cuentan con caminos pavimentados. A sus cabeceras municipales, miren, a ver, de los 2038 que visité, 108 no cuentan con caminos pavimentados a sus cabeceras municipales, perdón. El estado más atrasado en este aspecto es Oaxaca. De sus 152 municipios de régimen de partido, hay 36 sin pavimento, una quinta parte. Le sigue Puebla con 15. Ahí, en la región de la montaña de Guerrero, constaté no solo el mal estado de los caminos, vi que los nuevos, los que apenas están construyendo, son de tan mala calidad que a más tardar en un año volverán a ser terracería. Claro, pero hay que justificar el presupuesto y después salir a presumir en costosos anuncios de televisión, pues que hemos hecho un chingo de carreteras, ¿verdad, Calderón? Es lógico que se consuma tanta Coca-Cola o su equivalente, dice López Obrador. Creo que este consumo de refresco, calculado en 1 millón de litros diarios, wow, se debe fundamentalmente a la publicidad y ha llegado a ser en ciertas regiones algo que da estatus. Imagínense, tan jodidos estamos que tomar Coca-Cola puede producir un nivel de estatus. Es indispensable eliminar la actual política económica que ni en términos cuantitativos ha dado resultados. México es uno de los países del mundo que menos ha crecido en los últimos años. Es necesario cambiar la forma de hacer política. Este noble oficio se ha convertido por completo se ha pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción. Los legisladores, líderes y funcionarios públicos están alejados de los sentimientos del pueblo. Sigue prevaleciendo la idea de que la política es cosa de los políticos y no asunto de todos. La transformación que necesita el país no solo debe tener como propósito alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar, implica también, y sobre todo, cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad, añadiendo valores como el de la tolerancia, el respeto a la diversidad y la protección al medio ambiente. En marzo de 2009 concluí mi recorrido por los 2038 municipios de régimen de partido del país. Con este motivo elaboré un texto llamado El país desde abajo, apuntes de mi gira por México. El 20 de noviembre terminé de visitar los 418 municipios indígenas de usos y costumbres del estado de Oaxaca. El pueblo de Oaxaca Perdón. El pueblo de Oaxaca ha podido sobrevivir por su cultura. De ella emanan su mística de trabajo, su talento y sus fuertes relaciones familiares y comunitarias. Les ayuda su vinculación con la tierra en el mantener una economía de autoconsumo sustentada en la producción de maíz, frijol y aves de corral, así como el cultivo del café, el aprovechamiento de los bosques, el tejido del petate y del sombrero, las artesanías y otras actividades. En las ciudades del país, en los campos agrícolas del norte y en el extranjero, es muy apreciada su creatividad y su fuerza de trabajo. En Estados Unidos, los mixtecos se han ganado a pulso la fama de ser los mejores obreros del mundo. Por el abandono del gobierno, Oaxaca es el estado con más pobreza y marginación en el país. Gracias, señores del PRI. Y en estos tiempos lo están resistiendo más. Partamos del hecho de que la gente tiene tres fuentes fundamentales para el sustento: la economía del autoconsumo, los apoyos gubernamentales y el dinero que proviene de la migración. En el primer caso, lo principal es el cultivo del maíz. Esta bendita planta es lo que asegura que no falten los alimentos básicos, entre otros, la tortilla que se complementa con frijol, chile, nopal y permite paliar el hambre. Sin embargo, en 2009, por el retraso de las lluvias, se perdieron las cosechas y han tenido que comprar el maíz. Por último, la tercera fuente de ingresos
fuente de ingresos son las remesas, que en 2009 han disminuido alrededor de 18% debido a la crisis económica en Estados Unidos y en nuestro país. En 2008, por este concepto, se recibieron en Oaxaca 1.456 millones de dólares y en 2009 se estima que apenas se obtuvieron 1.194 millones de dólares. Dice Andrés Manuel: me partió el alma ver a hombres llorando cuando me expresaban la difícil situación que padecen y el abandono en que se encuentran. En materia de salud, la constante también es el abandono. Hay municipios sin médico, y aunque en las cabeceras haya clínicas de primer nivel, los médicos solo trabajan de lunes a viernes y en todas partes se carece de medicamentos. En cuanto a la educación, a pesar del esfuerzo de alumnos y maestros, es notable el rezago. Las escuelas están abandonadas, con techos en malas condiciones, faltan pizarrones, mesabancos, hay aulas construidas con materiales precarios, y lo más lamentable es que muchos niños y adolescentes caminan hasta 2 horas para asistir a la escuela y casi todos llegan sin desayunar. En lo personal, dice Andrés Manuel, en lo personal he sido tachado de mesiánico y de loco. Aquí abro un paréntesis para contar que recientemente participé en un ciclo de conferencias en el Colegio de México y el historiador Lorenzo Meyer me preguntó que si tenía pensado hacer algo para contrarrestar los ataques en mi contra, porque si en 2006 me habían asociado con Chávez, a quien ni conozco, no era descabellado pensar que con miras a la elección de 2012 llegaran a compararme con Osama Bin Laden. Ha llegado a tanto la campaña en contra de nosotros que muchos dieron por buenos los rumores de que tengo bastante dinero y lujosas residencias en el país y en el extranjero, unos ofuscados por su derechismo y otros de plano manipulados por completo. No pueden aceptar que no soy corrupto y que lucho por ideales y principios, lo que estimo más importante en mi vida. Sin embargo, es motivo de orgullo que, a pesar de que han querido destruirnos, no lo han logrado ni lo lograrán, no solo porque tenemos autoridad moral, sino porque las mujeres y los hombres que participamos en esta lucha profesamos un profundo amor por nuestros semejantes, y más allá de alevosías y frente a todo tipo de adversidades, mantenemos la firme convicción de construir una sociedad más justa, más humana y más igualitaria. En este capítulo final, López Obrador señala 10 objetivos como síntesis de su pensamiento político. 1. Rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación. 2. Democratizar los medios masivos de comunicación. 3. Crear una nueva economía. 4. Combatir las prácticas monopólicas. 5. Abolir los privilegios fiscales. 6. Ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana. 7. Fortalecer el sector energético. 8. Alcanzar la soberanía alimentaria. 9. Establecer el estado de bienestar. 10. Promover una nueva corriente de pensamiento. Se pregunta, dice Fidel, sobre lo que escribió Andrés Manuel: ¿qué hacemos con la mafia? Nuestra pregunta sobre qué hacemos con la mafia, o más bien qué haremos con los oligarcas, va en otro sentido y parte de nuestra concepción de que el principal problema de México es precisamente el predominio de un puñado de personas que detentan el poder y son los responsables de la actual tragedia nacional. Y como es obvio, si estamos empeñados en establecer la democracia y transformar al país, es mejor que desde ahora se sepa qué haríamos y con los oligarcas al triunfo de nuestra causa. Desgraciadamente, lo que ha predominado en el país es la codicia y el hacer dinero a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, es decir, prevalece la cultura de la gandalle y la máxima de que el que no tranza no avanza. Finaliza en la página 205 con las siguientes palabras: está en marcha, pues, la revolución de las conciencias para construir la nueva república. La tarea es sublime. Nada en el terreno de lo público puede ser más importante que lograr el renacimiento de México. Ninguna otra actividad produce más satisfacción que la de luchar en bien de otros. Es un timbre de orgullo vivir con arrojo y además tener la dicha de hacer historia. Termina Fidel Castro esta primera parte de esta reflexión de la siguiente manera. Es interesantísimo lo que dice. Señala: su libro es un valiente e irrebatible su libro es una valiente e irrebatible denuncia contra la mafia que se apoderó de México. 1.
No se menciona el hecho de que en Estados Unidos se ha creado un colosal mercado de drogas y su industria militar suministra las más sofisticadas armas que han convertido a México en la primera víctima de una sangrienta guerra en la que está muriendo ya cada año más de 5,000 jóvenes mexicanos. Aquí Fidel está mal en los datos, pero bueno, aunque comprendo porque obviamente son muchos más. Si a estas alturas llevamos 100,000, quiere decir que estamos sobre un promedio de 20,000 jóvenes mexicanos por año. Aunque comprendo que un hombre que incesantemente recorre los más apartados municipios del país no podría abordar ese asunto. No obstante, de mi parte considero un deber recordarle al pueblo mexicano que este problema se suma a los hechos señalados en la valiente denuncia de López Obrador. No se consigna tampoco el hecho de que el cambio climático se ha convertido en un colosal peligro para la supervivencia de la especie que ya, de hecho, está creando gravísimos problemas como el que sufre actualmente Rusia, donde el número de víctimas del calor y el humo de los incendios que provocan los bosques y en la turba han más que duplicado el número de personas que requieren los servicios funerales en Moscú y otras ciudades. ¡Wow! Esto es grave. México es precisamente el país donde tendrá lugar la futura cumbre del cambio climático y otras muchas actividades relacionadas con este. Se omite, dice Fidel, toda referencia al inminente riesgo de una guerra nuclear que podría hacer desaparecer nuestra especie. Sin embargo, es justo señalar que el 24 de mayo de 2010, cuando López Obrador finalizó su libro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no había adoptado la resolución 1929 del 9 de junio de 2010, donde ordena la inspección de los buques mercantes iraníes y crea una situación de la que no podría ya escapar. Esto es reciente, esto lo estamos, bueno, ni siquiera en las noticias aparece porque esto también lo están ocultando. Sin embargo, López Obrador será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y, con él, el imperio. Su contribución a la lucha por evitar que el presidente Obama desate esa guerra será de gran valor. Aquí está haciendo Fidel un llamado, no a López Obrador, no no decirle López Obrador despierta, no, no, es un llamado a la gente de México porque estamos muy cercanos, los mexicanos y el mundo, a vivir cosas terribles, cosas de verdad apocalípticas. Eh, por mi parte considero que esta reflexión final de Fidel Castro es hasta cierto punto incongruente, porque él no tiene todo el valor moral para hablar de esto, pero, por ejemplo, nosotros los mexicanos sí, porque nosotros somos un país pacífico, nosotros no hemos llevado al mundo al límite del riesgo más inminente de una guerra nuclear como lo hizo él. Parece que a Fidel se le olvidó que él permitió que Rusia instalara misiles atómicos para agredir a los Estados Unidos. Pero bueno, dejando esto de lado, es muy interesante lo que dice Fidel Castro sobre López Obrador, muy interesante cómo ve él la perspectiva que tenemos nosotros los mexicanos y cómo ve desde allá a México. Muy interesante porque él es un hombre de izquierda. Eh, la verdad es que yo les recomiendo que lean el artículo, que lo busquen. Voy a hacer el segundo video con la parte del caso de Ahumada, donde en verdad se prueba que sí existió un complot en contra del PG. Tanto se burlaron de Andrés Manuel en este sentido, y resulta que hay tantas evidencias ahora que prueban que, pues que él no mentía, que en realidad hubo un complot desde las cúpulas del poder para no permitir que llegara a la presidencia. En esta reflexión de Fidel Castro, queda implícito que él está convencido que hubo un fraude en la elección de 2006 y queda implícito también que él está convencido que la alternativa que tiene México para salir de esta gravísima situación que vivimos es precisamente López Obrador el 1 de julio de este año. Sigo en el segundo video con la segunda parte. Saludos.